Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro de diálogos, una iniciativa de la agencia JN Indie News. Esta semana tendremos un formato diferente y surgió esta iniciativa porque la situación en España es difícil, especialmente para la comunidad judía local y las manifestaciones pro-palestinas que no nos sorprenden. Así que los llevo a ver un video muy valiente de Ángel Mas, que es un referente de la comunidad judía de Israel en España, que verdaderamente nos ha sorprendido. Así que vemos el video y volvemos. Hoy hemos vivido el mejor ejemplo de lo que pasa cuando una mafia criminal ocupa el gobierno de la nación. La Vuelta Ciclista, que es un evento internacional que da prestigio a España, ha sido su última etapa suspendida y durante toda su trayectoria, todas las etapas han sido saboteadas con actos de terrorismo callejero ejecutados desde el entorno del gobierno y jaleados y protegidos por el propio gobierno. Hola Ángel, un gusto verte aquí desde Buenos Aires y seguramente vos desde España. ¿Así es? Bueno, estoy en Irlanda hoy, pero acabo de Bueno, llegar. Vengo directamente de España. conmovidos por el video que hemos visto, difícilmente a vos te veamos haciendo un video en medio de la calle y la verdad que muy enojado. Así que la verdad que quiero preguntarte cómo llegaste a ese video y por qué entendés que la situación se ha pasado de límite, ¿no es cierto? Gracias. Yo lo que vimos el otro día verdaderamente fue la quiebra definitiva del Estado de Derecho en España, del orden constitucional y de las libertades públicas. En España hemos sufrido situaciones en el País Vasco, como puede que algunos de tus oyentes y telespectadores recuerden, de terrorismo callejero. O sea, el terrorismo era el que metía tiros y el que ponía bombas, y el terrorismo callejero era el que creaba el caldo de cultivo de coacción e intimidación violenta de todos los disidentes y de la imposición de una voluntad por una minoría a una mayoría que quedaba atemorizada. Pero lo que nunca había sucedido, primero, es que se usara eso contra una comunidad como es la comunidad judía o como somos los que apoyamos a Israel en España, seamos judíos o no. Y lo que es más grave es que esto sucediera con el apoyo no solo implícito, sino explícito del gobierno, jaleado e incluso diría organizado por el entorno del gobierno. La situación de indefensión que eso crea a todos los que nos sentimos próximos a Israel y que se nos señala además como próximos a Israel es algo verdaderamente aterrador, como digo, que crea una situación muy complicada desde el punto de vista de convivencia en España. Durante la Vuelta Ciclista a España hemos estado viendo cómo estos elementos extremistas radicalizados iban actuando cada vez de un modo más violento con la excusa de que participaba el equipo israelí, pero era una excusa para, de nuevo, crear un ambiente de intimidación y de coacción. Perdón que te interrumpa, quiero contar de que había una carrera que vos comentaste, la famosa Vuelta a España. Vuelta de España, creo que se llama, que tiene que ver con una cuestión de ciclistas, y que esto no se pudo llevar a cabo y había un ciclista israelí, ¿ok? Simplemente para que se entienda. Es un equipo israelí, hay 18 equipos internacionales homologados para participar en carreras de alto nivel, el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España. Y uno de estos equipos es un equipo israelí. Y lo que estos tipos objetaban era que participara el equipo israelí. El equipo israelí está perfectamente homologado para participar, no hay ninguna sanción que les afecte, ni desde el punto de vista deportivo de la Unión Ciclista Internacional, ni desde el punto de vista de ninguna sanción política o económica contra Israel. Sin embargo, ellos querían imponer su voluntad de que no participaran. Y el modo de imponer su voluntad ha sido, como digo, montar algaradas violentas, interrumpir el tránsito del pelotón, o incluso poner en peligro, como se ha hecho a los ciclistas. Se ha tirado chinchetas a sus caras, al pavimento. Cuando iban a 70 kilómetros por hora en alguna contrarreloj se ha interrumpido y han estado a punto de matarse. Algunos se han caído y han tenido que abandonar la prueba. De hecho, no era un ciclista del equipo israelí, sino un equipo español. Una situación verdaderamente violenta.
Pero en estas circunstancias el gobierno lo que ha dicho es que estaba encantado con que se protestara, estaban orgullosos de que estas situaciones se estuvieran produciendo y lo han denominado protestas pacíficas y espontáneas. Mira, de espontánea no tenía nada, era una cuestión organizada perfectamente, donde, como digo, participaba el entorno más extremista del propio gobierno, facilitada por la propia policía, que seguía órdenes del ministro del Interior, que era no intervenir. En estas circunstancias se llegaron a suspender varias etapas de la prueba, pero la más grave fue en Madrid, cuando ya la prueba acababa, era, digamos, la última etapa, y nosotros, como hemos ido otros años, fuimos con banderas de Israel y de España a apoyar al equipo israelí. Nos situamos donde nos dijo la policía que nos situáramos, en vista de que habían montado estos terroristas callejeros una organización perfectamente estructurada pues para sabotear la prueba. Y cuando nos situamos allí, pues empezaron a venir, a aproximarse a nosotros, primero cientos y luego probablemente pues más de 1000 que venían pues con ánimo coactivo, intimidatorio, amenazante, violento físicamente. La policía se puso entre nosotros y en un momento dado yo hablé con el mando policial y le dije, oiga, nosotros estamos donde tenemos que estar, ¿por qué no los identifica? ¿Por qué no los disuelve? ¿O por qué no empieza a detener gente? Y me vino a decir que él no tenía órdenes de esto, tenía órdenes de a nosotros sacarnos de él. Nos llevaron a otro sitio y estos violentos vinieron tras nosotros. Y en ese momento yo volví a insistir, oiga, aquí los que estamos siendo agredidos somos nosotros y a los que usted está protegiendo son los agresores. La larga historia corta es que nos sacaron de allí en una especie de deportación, en una fila con 8 furgones de antidisturbios policiales, en una fila que nos fue paseando por todo Madrid, mientras estos tipos, según el mando policial, hasta 1000 de ellos, nos venían persiguiendo a ver si nos linchaban. Por supuesto que estos tipos no estaban ni protestando la presencia de ningún equipo israelí en la vuelta, ni nada parecido. Estaban, pues, francamente, objetando que nosotros respiremos o existamos. Y como digo, con una actitud extraordinariamente violenta. Al final, el mando policial, yo le tuve que decir, ¿estamos detenidos, retenidos? ¿Cómo estamos? ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Ahora que usted me ha impedido mi derecho constitucional a simplemente estar en un sitio viendo una prueba deportiva. Y nos dijo que nos quitáramos cualquier cosa que pareciese que nos identificase como judíos o como israelíes y que nos fuéramos a casa y sin más protección. Perdón que pregunte, ¿la manifestación tenía tinte pro-palestino o era una cuestión violenta en general? Todo, absolutamente era todo pro-palestino, pro-Hamás. Ahora mismo llevar banderas de Palestina en España solo puede significar una cosa, que es que se está en el lado de Hamás, en el lado de los terroristas. Porque nadie está diciendo que los palestinos de Rafah o de Belén están posicionarse así, es claramente posicionarse de un lado, que es del lado que está creando una narrativa, como digo, extraordinariamente violenta. Cuando desde el gobierno se normaliza una terminología perversa que habla de genocidio, sin prueba alguna, sin dato alguno, que habla de exterminio, algo profundamente hiriente, y lo hacen a propósito, por supuesto, que habla generalmente de hambruna, sin aportar dato alguno, y que esa narrativa, esa terminología, ese relato, ese marco de referencia sea normalizado, a partir de ahí, lo único que faltaba era la normalización de la violencia, la legitimación de la violencia para imponer la perspectiva que ellos quieren imponer, que es la exclusión, la discriminación absoluta en nuestro propio país de los que defendemos eso. El primer ministro Netanyahu hace no muchos días ha tenido palabras muy duras para el presidente Sánchez por una expresión de él que si tuviera armas atómicas hubiese detenido la guerra en Gaza. Esto va en hilo a lo que estás diciendo, claramente. Mira, presidente Sánchez es un aventurero de la política, un pirómano, un tipo que no tiene ninguna espina dorsal de tipo moral o ético.
Presidente Sánchez primero tiene un gobierno extremista, extraordinariamente escorado, más parecido a un experimento chavista o petrista en Hispanoamérica que lo que sería un gobierno homologable en Europa, con personajes que son, bueno, uno de los partidos que le apoya en el Parlamento, directamente financiado por la República Islámica Irán. Exterroristas de ETA que también le apoyan en su gobierno y sin los cuales no podría existir su gobierno. Nacionalistas catalanes que intentaron un golpe de Estado y están condenados por ello. Pues también. Entonces, tenemos una situación política en España muy complicada, muy extremista, muy escorada. Y lo que tenemos luego es un tipo que, como todo le importa nada más que permanecer en el poder a base de crear la confusión, el ruido o la tensión que se necesite, él tiene muchos problemas de corrupción, le están afectando personalmente a su mujer, a su hermano, a su mano derecha, al fiscal general. Está todo el mundo imputado y lo que usa es esto como una distracción, pero claro, usar esto como una distracción es poner en la diana a la comunidad judía española, a la que yo no represento, por cierto. Yo represento una organización que se llama COM, que defendemos las mejores relaciones entre España y Israel y la lucha contra el antisemitismo. Pero claramente nos ponen la diana, unos apuntan y otros podrían llegar a disparar, crea una situación de tensión brutal, de indefensión, porque esta es la primera vez que yo he sentido en España que la policía no estaba ahí para proteger. Porque uno en el pasado veía violentos, veía extremistas, veía el entorno de los etarras y los yihadistas juntos, veía a los del BDS y a Podemos en la ultraizquierda que querían verdaderamente agredirnos físicamente. Pero no estar seguro de que la policía te fuera a defender en esa situación, porque ellos mismos nos decían, los antidisturbios, que no tenían órdenes precisas de cómo protegernos, ni de sí protegernos, es algo que verdaderamente por primera vez sientes, como digo, que el Estado de Derecho se ha quebrado. Y cuando es desde el gobierno que se jalea, se facilita, se felicita esas acciones, es algo muy, muy preocupante. Nos conocemos hace muchos años, pero el video que se viralizó, nunca te vi tan enojado, aparte con un grado de valentía de hablarle al presidente y creo que hasta llevar el tema a la justicia. Me llamó mucho la atención. O sea, hay que tener mucho coraje, hay que ser muy valiente y hay que exponerse en primera persona y poner el cuerpo ante una situación que realmente se torna inmanejable. Mira, no, a mí lo que me emocionó fue que había un montón de chicos jóvenes allí con nosotros que tuvieron el coraje de ir allí. Mira, si uno cree que la diáspora cumple una función, la función es apoyar en lo que mejor podemos apoyar desde donde tenemos más capacidades y más influyentes al pueblo de Israel y al Estado de Israel. El día que no podamos hacerlo de verdad por seguridad física, pues haremos al día. Pero mientras tanto yo no le quiero dar las llaves de España a estos extremistas y lucharemos. Y ahora mismo el último dique de contención, digamos, es el sistema judicial. Te lo iba a preguntar, ¿funciona? Pues mira, sufre tremendas presiones porque, como he dicho, vivimos un proyecto bolivariano casi en España, donde pues cada vez también tienen más tensión y más presión el sistema judicial, pero nosotros hemos presentado demandas ante la Audiencia Nacional, que es un tribunal especial que, entre otras cosas, mira causas de terrorismo. Contra todos estos grupos hemos estado aportando pruebas una tras otra, demostrando que esto se trataba no de una cuestión espontánea, sino de terrorismo callejero organizado. Estos casos, pues veremos qué pasa, pero es que además la involucración de cargos políticos que tienen cierta protección ante la justicia hace que nosotros hayamos ido al Tribunal Supremo y hayamos demandado al presidente del gobierno, a varios ministros del gobierno, a diputados y a eurodiputados por incitar al odio, por dar cobertura a este tipo de actos violentos y por la discriminación que supone. Y vamos a ver hasta dónde llega. Más allá, lo otro que podemos hacer es explicar con una voz que a veces no llega suficientemente fuerte
la realidad en medio de, como te digo, un relato, una narrativa muy perversa que se ha normalizado y se ha generalizado en medios de la izquierda, en medios de la derecha, en políticos de la izquierda y lamentablemente con una equidistancia un poco, como digo, maligna en algunos políticos de la oposición también, algo que antes no sucedía. Solemos estar en contacto seguido y cada vez que nos vemos yo te hago la misma pregunta, si es fácil ser judío en España en cada momento que nos vemos. Y hoy te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Es difícil ser judío a estas horas en España? Ayer me preguntaron algo parecido, ¿sabes? La inspiración que a nosotros nos dan nuestros chicos y chicas que están en Gaza, que están en Siria, que han estado haciendo lo que han tenido que hacer en Irán. ¿Tú crees que estamos aquí para quejarnos? O sea, estos chicos dejan sus casas, sus familias, sus trabajos, se juegan la vida y vamos a estar aquí nosotros quejándonos. Cuando nosotros decimos que creemos que la diáspora cumple una función, debe cumplir una función para el bien de Israel, que es una función que otros países no se pueden permitir y que nosotros sí podemos aportar a Israel, eso es lo mínimo que podemos aportar. Y si tiene alguna dificultad, que alguna tiene, pues yo solo me levanto todos los días y pienso la dificultad que es levantarse en Gaza, en aquel sitio satánico y jugarse la vida por todos nosotros. Wow, me genera un enorme silencio y creo que lo que acabas de decir es un importante mensaje al mundo judío, a la dirigencia judía y a personas que tal vez esto lo sienten diariamente, pero creo que escucharte lo torna casi visceral. Igualmente voy un paso más. Se puede usar una kipá, se puede caminar por la calle en España como judío, o la cuestión está complicada también. Mira, ahora mismo ya se había normalizado un grado de y aceptado, y en algunos casos debo decir que lamentablemente, probablemente no con mala intención, pero con cierto grado de miopía, ciertos aspectos de la dirigencia judía preferían intentar apaciguar a la bestia, intentar conectar con la bestia. eh, Al final la bestia es la bestia y el escorpión tiende a picar. Sin duda. Eh, y además lo usan para blanquearse. Usan esos intentos, digo, de dirigencia judía nacional e internacional, para blanquearse y para ellos poder decir, poder justificarse, no, nuestro problema no es con los judíos, ves que hablamos con los judíos, nuestro problema es con Israel, que es por supuesto falso. Pero se había normalizado que en España el colegio judío parezca Fort Knox, que esté amenazado permanentemente, que tenga vigilancia policial. Se había normalizado que al salir del sur Bitajón nos diga que nos quitemos las kipot. Se habían normalizado ciertas cosas. Te digo, la diferencia que se siente hoy, y que es un grado que no había sentido yo antes, es no saber ya si el Estado, si el orden, las fuerzas del orden van a estar ahí para defendernos. Y eso es una cosa incómoda. Hace pocos días Isabel Díaz Ayuso ha tenido un discurso muy importante donde se quejó de que la izquierda no participa de los actos del día de la Shoah, donde dijo de que no se tiene en cuenta a las mujeres violadas y decapitadas, niñas, mujeres por Hamás. ¿Cómo caen esos discursos que ya son políticos en la sociedad cuando escuchamos ese tipo de expresión por parte de ella y otros, obvio? Pues es importantísimo porque lo que hay que romper es como digo, la normalización de cierto relato y cierto marco de referencia perverso con voces autorizadas, con mucha credibilidad, con mucho calado, que dan a la ciudadanía motivos para pensar. Oye, a lo mejor nos están contando esto y esto no es exactamente así. Hace falta mucho coraje político en España para hacer eso. Lo hace Isabel Díaz Ayuso, lo hace el alcalde de Madrid, Almeida, y lo hace, pero en general no lo está haciendo el principal partido de la oposición en España, que busca una equidistancia del Partido Popular, que busca la equidistancia
entre Hamas, a quien condena, pero también habla de masacres de Israel como si fuera una cuestión gratuita y voluntaria y probada. Y luego queda la derecha Vox, que es el tercer partido del Parlamento. Es un partido que está creciendo, que está a la derecha y que son unos aliados muy sólidos. La pena es que no sea todo el bloque de la oposición tan sólido, pues por la tibieza de la dirigencia del primer partido de la oposición, que es el PP. Pero las voces, como digo, lo que sí quiero que quede claro a tu audiencia en Israel y en todo el mundo es que en España tenemos muchos amigos. No se ha perdido el relato. Hay que seguir luchando. Tenemos amigos en la política y tenemos amigos en los medios. Y hay que seguir luchando para que ese relato perverso que mueve la narrativa a términos que de partida ya son perversos, porque si aceptamos el término genocidio, exterminio y hambruna, pues ya lo único que nos queda es decir, no me pegues, ¿vale? Pues no, hay que seguir contando nuestra verdad, que es la verdad. Hace pocas horas, bueno, vos estás en Europa y nosotros obviamente en Latinoamérica, hace muy pocas horas la organización del Eurovisión ha solicitado que Israel lleve banderas blancas, o sea que no pueda usar la bandera de Israel. Mira, cuando nos disolvieron el otro día, nos dijeron que nos fuéramos a casa y que nos quitásemos los símbolos que nos identificaban como judíos y como pro-Israel. Dije que hubo una época en la historia que nos hacían ponérnoslo para identificarnos y ahora nos hacen quitárnoslo también para identificarnos, ¿no? Al final hemos sufrido lo de la Vuelta a España, ha sido solo un síntoma. Hay una situación de un torneo de ajedrez en el País Vasco donde lo mismo se ha exigido a los ajedrecistas que competían por Israel, primero que no fueran y segundo cuando la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, los puso en su sitio, pues les exigió que participaran sin la bandera de Israel y al final, porque había un grado de intimidación y de violencia tan fuerte, han decidido no ir, lo cual ha sido visto como una victoria. Hoy España, Radio Televisión Española, la televisión pública de España que pagamos todos, por supuesto también los judíos en España, pues ha dicho que si Israel participa, España no participará, lo cual va a ser una pérdida tremenda, pero vamos, tremenda para el concurso y para el valor artístico de lo que sucede allí. Lo que está consiguiendo en este caso el gobierno de España, que está liderando esa campaña a nivel internacional en la Unión Europea, en realidad no es aislar a Israel, porque Israel no puede ser aislada porque no ha sido condenada por ningún tribunal ni tiene sanciones de nadie. Lo que está consiguiendo es aislarnos a nosotros. Si no compramos productos israelíes, nosotros no lo perdemos. Si no tenemos la colaboración de defensa y seguridad de Israel, nosotros nos lo perdemos. Si saboteamos nuestra propia Vuelta Ciclista a España, pues no se celebrará la Vuelta Ciclista a España. No saboteamos, no boicoteamos al equipo de Israel que compite legítimamente, nos saboteamos nosotros. Y si en algún caso se normaliza que con estas actitudes pues el Maccabi Tel Aviv no pueda jugar en España, o se normaliza que ciertas cosas no puedan pasar, como que España no participe en Eurovisión, pues no participaremos y nos saboteamos, nos aislamos nosotros mismos. Esto es lo que hace el gobierno y es cierto que el gobierno de España promueve estas actitudes a nivel internacional porque como es el gobierno más extremista que existe en Europa, pues ha tomado el liderazgo. ¿Qué significa para la izquierda, para los antisemitas, verse hoy con un Israel que es un país fuerte contra un momento como fue el nazismo, donde no existía el Estado de Israel, donde el judío no tenía la fortaleza que tiene hoy? ¿Cómo evaluás vos que esto hoy exista frente a quienes siempre estuvieron contra los judíos? La peor pesadilla de un antisemita, de alguien que odia a los judíos y quiere acabar con ellos, es precisamente ver al judío colectivo, que es Israel, fuerte, unido, vigoroso, con coraje, con nuestra gente peleando, convencida, cohesionada. Eso es su peor pesadilla. Mira, a ellos les encanta hablar de los judíos muertos y sueltan sus lágrimas de cocodrilo por ellos mientras intentan acabar con los judíos vivos. Nosotros siempre les planteamos
esa farsa, ¿no? Esa falacia que presentan. Por eso los éxitos de Israel, por eso la fortaleza de Israel, de los ciudadanos de Israel, es lo que más daño les puede hacer y lo que a nosotros más fortaleza nos va a dar. Te voy a despedir haciéndote una última pregunta, que es sabiendo que España tiene en el ADN la Inquisición, si podés ver un poquito el futuro más allá de la crisis que se está atravesando en España. Lo de la Inquisición a mí ya es como hablar de los judíos muertos, ¿no? A mí me interesan los judíos vivos y el futuro del pueblo judío. Yo lo que veo es que claramente hay un sesgo que se ha normalizado. Si tú piensas, por ejemplo, nadie cuestiona que Turquía participe en la Champions League o en la Copa de Europa de fútbol, cuando tiene el norte de un país de la Unión Europea como es Chipre ocupado desde hace décadas, tras una limpieza étnica, cuando lleva asesinando, gaseando, cometiendo verdadero genocidio contra los kurdos en su propio país, cuando está ocupando una parte de Siria y sus proxies asesinando a drusos y a cristianos y a alawitas, nadie se plantea esto. Y yo lo veo razonable porque al final no se puede, hay cosas que hay que distinguir, pero claramente el sesgo y la obsesión compulsiva y enfermiza que se siente contra Israel se ha normalizado y hay una clara doble vara de medir con cualquier otro conflicto. Ese es un problema, ese es el problema que tenemos y que tenemos que seguir alzando la voz, planteando una narrativa correcta y no callándonos y no aceptando cuando ese término de referencia perverso pues se repite 1000 veces hasta que se convierte en realidad. No se puede aceptar. Ángel, quiero darte las gracias. Destaco tu valentía en estas horas difíciles y que podamos conversar en tiempos mejores y por qué no volver a cruzarnos en Israel como suele ocurrir. Un cariño y gracias. Un abrazo, Ángel. Que estés bien.